hoy tenemos un tema pues bastante bonito, a mí me gusta muchísimo y normalmente donde muchas veces nos quedamos trabados o tenemos la duda o la ambigüedad de qué hacer con las zonas. Específicamente para este tema que traemos hoy, yo solo les voy a mostrar dos tipos de ellos. Si alguien quiere ampliar más zonas de alta probabilidad, pueden acoplarse en este caso un material que tengo en YouTube para ello, o por ejemplo las sesiones de los domingos tiendo a mencionar algo al respecto de alguna zona también por ahí, pero hoy vamos a hablar dos especificaciones de ellas, de cómo podemos marcarlas y qué otros tipos hay. Quizás algunos ya lo han escuchado sobre los que yo voy a hablar hoy y qué otros nombres hay que se le dan porque hay múltiples nombres. Quiero decirle que de todas las zonas que yo utilizo, que si no me equivoco son 6 tipos de zonas, todas tienen un punto sensible. Hoy me voy a enfocar a hablar de 2 tipos de puntos de sensibles, pero todas tienen un punto sensible o tienen, y todas tienen un POC, que es un punto de control. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuántos de acá normalmente marcan una zona y tienen varias zonas y no saben cuál de todas esas zonas ver? Cierto que yo creo que sí les ha pasado. Bueno, a mí me pasó también muchísimas veces. Y cuando yo tengo ambigüedad, digamos, soy por ahí en alguna zona, pues efectivamente esa hay ambigüedad. Yo no espero esa zona porque no está de acuerdo a mis reglas y tiene que cumplir a cabalidad todas mis reglas. Adicional a ello, también es importante poder considerar si esa zona absorbió o no absorbió liquidez, si causó o no causó una ruptura, de acuerdo a las características de ruptura que cada uno de ustedes mida. Pero la liquidez nunca es opcional. Nunca, nunca, nunca. Si el precio no absorbe liquidez previo a que se forma la zona, pilas porque con mucho más razón les va a provocar más inducement para poder actuar en esa zona si es una zona realmente interesante. Y tampoco es opcional la liquidez previa a la zona. Ahora bien, si no me equivoco, para mañana nosotros o pasado mañana vamos a ver algo de liquidez sobre el juego de liquidez y vamos a aprender a apreciar la liquidez inclusive de una temporalidad como de diario y ver cómo podemos connotar o ver esa formación de liquidez vela a vela desde diario y temporalidades de 4 horas. Hoy no me voy a detener específicamente en este tema, pero conforme vayamos pasando de un día a otro, voy a ir agregando los temas, pero voy llevando la secuencia de lo que vamos viendo el día anterior. Entonces, si hoy menciono liquidez, para que estén ahí ya enterados de que el día que se profundiza, si no me equivoco, es jueves como tal, y el último día lo que vamos a hacer es pues abordar desde luego todas las dudas que ustedes puedan traer. Si la sesión para viernes no tienen dudas para traer o quieren tomar más tiempo, yo puedo mover la sesión de este viernes hasta dentro de 8 días o algo así para que ustedes puedan masterizar todo este material y poder aprovechar muy bien esta sesión de dudas y respuestas. Pero ahí lo podemos hablar, conversar, se las dejo picando para que lo piensen de aquí a jueves y tomar la decisión en la sesión del jueves. Ok, vamos por acá. Vamos a hablar de las zonas de altas temporalidades. Y cuando hablo de las altas temporalidades, aquí me voy a referir lo que decíamos ayer, semanal, diario H4, H1, pero semanal yo nunca lo utilizo. Hay personas que lo utilizan, pero eso lo utilizan quienes hacen day swing, ¿verdad? Pero yo no hago eso. Efectivamente, no soy una institución que tengo billones de dólares, entonces no me enfoco en semanal, mucho menos en mensual. Si utilizo diario, si utilizo semanal, si utilizo, perdón, este H4 y H1. Semanal muy poco, solo si el precio ya está llegando a mi objetivo y está dentro de mis parámetros, porque hay un parámetro como tal que obviamente se respeta, que cada uno de ustedes establecen de acuerdo a los niveles que ustedes manejan, ¿verdad? Me estoy refiriendo acá a lo que es un tema del riesgo, ¿verdad? Y ese ratio que utilizo. Vamos a velar o vamos a ver o vamos a poner muchísima atención a lo que son los cierres de los precios en velas, llámese en Kinachi y o barras también, ¿verdad? Que lo veníamos hablando ayer. De hecho, ayer veíamos lo que eran las velas y cómo pudimos ver esas aperturas y cierres de velas y se pueden apoyar de un gráfico de barras. Cuando pongan el gráfico de barras, igual ahora les voy a explicar en el video que les mande más tarde, tienen que poner muchísima atención porque depende el check que le presionen el gráfico de barra, les va a marcar el cierre de la vela únicamente, no precisamente la apertura. Entonces, lo ideal es que puedas ver la apertura y el cierre. Porque si le das clic a solo el cierre, pues efectivamente solo vas a ver cierres. Si te interesa ver tanto cierres como aperturas, para ver si efectivamente hay una mitigación como tal, donde estuvieron esos contratos indispensables, donde efectivamente se cerró la negociación, porque eso es lo que sucede. Cuando me hablo de estas zonas de cierres y demás, obviamente vamos a valorar cuál es la dirección de ese precio, o sea, si la vela empezó bajista, si la vela empezó alcista y cuál es ese punto. A eso se refiere el punto sensible. Algunos le dicen mitigation level, otro el punto sensible, otros le dicen el price level, otros dicen el open level, etcétera, etcétera, etcétera. Existen montones de nombres. El creador de la metodología como tal le dice mitigation level, ¿ok? Para aquello, pero un montón de gente le va adoptando más nombres. Al final es un nivel del precio y punto. Eso es todo. Un nivel de contrato de precio. Eso es. Ahora,
Vamos a tener patrones y aquí no puse colores porque la idea es que podamos ver la formación de las velas. Vamos a tener patrones tanto bajistas como alcistas. Yo traigo un ejemplo bajista y un ejemplo alcista en pantalla. Viendo en este caso, este primero de acá, que sería un ejemplo que obviamente pues viene bajista el precio, desde luego. Y esto aplica, como les digo, para que lo puedan leer en diario, 4 horas y 1 hora indispensablemente. Yo no recomiendo que vayas a semanal si todavía no tenés al menos algún dominio por acá. Ahora, para aquellos que les gusta utilizar, mira, puedo probarlo en 2 horas. Bueno, mi recomendación es que te vayas por lo que ya está más comprobado y que no empieces a probar en temporalidades que posiblemente muy pocos utilizan, pero para que tengan la cautela por ahí. Se supone una buena teoría que esta vela obviamente bajó y cerró por acá, ¿cierto? Y en la buena teoría nosotros deberíamos de tener un contacto entre oferta y demanda para que exista una entrega eficiente del precio. ¿Estamos de acuerdo con eso ahí? ¿Ok? Si nosotros podemos observar aquí estas velas, pues esta entrega de acá nunca ha sido eficiente porque esta vela no ha llegado. Esta, al no haber llegado, se convierte en liquidez del precio y como les dije, vamos a profundizar más este tema propiamente el día jueves. Lo que hace atractivo que esto sea el punto sensible o el, como quieran decirle, el nivel del precio, a que en algún momento cuando tengas confirmaciones porque se sostuvo una zona fuerte, que puede ser de igual manera que se sostuvo una de este mismo tipo, el precio puede venir y este sea el punto óptimo o la OT para que puedas ingresar al mercado. Esa es una de las zonas. Aplica lo mismo cuando vas al alcista. Desde luego el precio también te está diciendo, ojo que aquí puede quebrar con cuerpo, como vimos ayer, o con mecha, y obviamente si es con mecha, va a manipular primero para abajo, se va a autoproducir su liquidez que necesita para en un futuro poder llegar e irse. ¿Ok? ¿Queda claro por acá esto? ¿Hay dudas? Al final vamos a ver. Es importante en estas zonas, porque ahorita lo vamos a ver, poder distinguir y cuando veamos acción del precio lo vamos a ver. Nosotros podemos leer acción del precio por un gráfico de línea, lo podemos leer por Genki Nachi, lo podemos leer por barras o lo podemos leer por velas japonesas. Aquí lo importante es poder descifrar cuál de ellos te brinda la narrativa pues más clara, porque en efecto, pese a que lo leas en línea o que lo leas en Genki Nachi, al final siempre hay una variación, porque no se cierran igual. Siempre hay un desplazamiento, por así decirlo, que no es manipulación, es porque así funcionan estos gráficos, entre lo que es un tipo y un gráfico a otro. Por ejemplo, Hinkinachi va a cerrar unas milésimas de segundo después o varios segundos después de un gráfico de velas japonesas porque cierra los contratos reales que existen. Eso es lo que hace, cierra los contratos reales que existen. La lectura por Hinkinachi de los primeros traders que empezaron a utilizarla es Bollinger. ¿Han escuchado hablar de él? Me imagino que sí, el que hizo las bandas de Bollinger. ¿Cierto? Ok, él fue de los primeros que empezó a hacer trading a raíz de Genkinachi, pese a que no es el fundador y está certificado en ello. De hecho, existe una certificación 100% enfocada en lo que es Genkinachi, que la da lo que es, bueno, lo incluye en una de las certificaciones del IFTA cuando te certificas por análisis técnico. El que esté interesado ahí me puede pedir información y le digo cómo se hace, es un proceso, obviamente hay que pagar, si no saben inglés o creen que un tema técnico los come en inglés, pueden pagar un traductor que tiene que ser oficialmente dado por la IFTA, no puede ser cualquier traductor. Ok, vamos a ver. Son varias, porque hay varios niveles de certificación. Listo. Y cuando hablamos de barras, como le decía, cuidado si solo le pone que le marque el cierre, porque solo le marca el cierre. Si usted le pone apertura y cierre, le va a marcar la apertura y cierre. Y las barras se ven como este dibujito que yo hice. De esta línea de acá significa que esto es el cuerpo. Y esto, obviamente, pues es el punto bajo y el punto alto de la vela. Así es como se ven. Si a alguien se le facilita solo querer marcar los cierres, pues marca solo los cierres. El tema es que no va a saber dónde empezó y cómo va a interpretar dónde está la liquidez. Cuando venga un gráfico de líneas, claro que es muy bonito, es muy importante y le puede ayudar pues a ver la intencionalidad del precio, ¿verdad? ¿Qué es lo que en ese momento le está diciendo? Si está empezando el retroceso, si no está empezando, si está terminando, si la intención continúa o no. Aquí el tema es que no vas a poder observar propiamente la liquidez. Entonces tienes que tener cuidado, puedes ver si en ese momento, con cuál es la intención en ese momento del precio, qué confirmación te está dando desde un punto de vista de estructura, pero sin considerar la liquidez. Entonces tienes que estar ahí, pilas con ese tema. Volviendo al tema de Genkinachi, que se me olvidó algo. Genkinachi, como les decía, les marca pues los cierres reales de los contratos. Entonces, lo que Genkinachi va a determinarnos a nosotros es realmente dónde existe un retroceso válido, dónde existe un impulso válido. Yo no utilizo como tal la vela Genkinachi, la que viene en el Trading View. Yo utilizo un indicador que me permite a su vez poder ver el color de Genkinachi, que es lo que a mí me interesa, porque yo no leo acción del precio por Genkinachi, más sin embargo, de la salvedad, se puede leer acción del precio por Genkinachi, pero se lee diferente a la vela japonesa. Entonces tengan cuidado ahí.
Entonces yo lo que hice fue empezar a utilizar un indicador que me permita marcar mis velas del mismo color como me las debería estar marcando en Kinachi, porque eso es lo que me interesa ver, el color y la fuerza que representa este color. Entonces lo asocio a mi vela japonesa, que me permite ver, obviamente, el volumen, me permite ver el momento, o como quiera llamarlo, la aceleración de ese precio o la expansión en la que estoy, la reversión, etcétera, etcétera, y obviamente asociado al color. La presencia de un color continuo en una misma dirección es fortaleza, obviamente, en este caso, digamos que alcista, pues a compras. Hasta que el precio no me indique que hay una vela contraria, no es que esa fuerza vaya a no ha dado un indicativo de que esa fuerza empieza a reducir. Ahorita podemos ir a ver el gráfico, a ver un poquito lo que es en Kinachi barras. Pero por aquí traigo unos ejemplos. Y aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, que se llaman las wick leves, los void leves, o también le llaman los voids, por ahí, B-O-I-D, los void. Entonces, al final son mechas representadas que no han sido en este caso mitigadas. Recordemos que estas mechas no es cualquier mecha. Hay que poner atención. ¿Realmente está en desequilibrio esta mecha o esta mecha absorbió liquidez? O sea, tampoco es que hubiera agarrado la mechita que está ahí chiquitita, que ni se ve, que quedó en medio de la nada y no me hizo nada. No, una mecha que realmente haya quedado en un desequilibrio o una mecha que haya absorbido liquidez siempre se va a volver un punto de interés. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de liquidez me está absorbiendo? ¿Una liquidez mayor, una liquidez media, una liquidez menor, etcétera, etcétera? De acuerdo a esta dimensión de aquella mecha que tome liquidez, llámese, digamos que sea ahora mayor, efectivamente, pues el movimiento que espera va a ser pues mejor que una liquidez tomada a 15 minutos, ¿verdad? La coherencia y la lógica que debemos aplicar acá. Se va a marcar desde luego la base de la mecha y a partir de ahí está la zona. Probablemente esto, como bien se conoce, el primer concepto que yo conocí sobre él fue el void, es que detrás de él pues hay algún bloque oculto, por así decirlo, o alguna mitigación pendiente en otra temporalidad que no logramos verlo acá. Cuando nosotros vemos esto acá y normalmente nos casamos o tenemos la idea que tenemos que operar por el bloque de órdenes que tiene un imbalance, y no vemos el imbalance acá, tranquilos, muchachos, que hay muchos tipos de imbalance. El imbalance no es simplemente cuando vos ves ese no contacto entre una vela y otra. Hablemos de un ejemplo, algo así. No es este no contacto que se dio acá, que quedó pendiente aquí. Supongamos este no contacto, no es este no contacto. El imbalance también se puede ver a través de líneas o a través de las barras, por eso yo lo utilizo. Normalmente me gustan más las líneas para poder ver este imbalance. Muchas veces hay imbalances que yo esto lo conozco como un imbalance tipo 2, es cuando yo lo logro ver a través de las barras, a través de las líneas, perdón. Muchas veces a través de las líneas tampoco se logra ver. Y tal vez llegaste y el precio te reacciona a una zona y no te explicas el por qué. Y usted dice, ¿qué me falta acá? Entonces, por aquí les dejo alguna tarea y un ejercicio que lo pueden hacer, que es que se den a la tarea, valga la redundancia, de dibujar su vela y por qué el precio reaccionó ahí. Les aseguro que encuentran el por qué. Un ejemplo, que ustedes digan, esta vela me abrió aquí, manipuló para allá, volvió a subir. ¿Ok? Sube hasta allá, vino y cerró. Dibujando la vela así, la estructura así como yo lo acabo de hacer, abre, cierra, manipula, etcétera, etcétera, van a encontrar dónde está esa mitigación pendiente del precio. Ahí, el que guste enviarlo por el Telegram, me puede enviar ejercicios de zonas a las que el precio reaccionó y no encontraron el porqué. Con mucho gusto le doy el feedback. Ayer les dejé la puerta abierta, que el que gustara podía mandarme una práctica terminando lo que nosotros estábamos haciendo. Solo recibí un único video. La oportunidad es igual para todas y vea que es para todos y vea que solo recibí un video. Entonces, por ahí se las dejo picando, como popularmente se dice, para el que guste sacar provecho y ventaja de esta información, lo puede hacer. Entonces, aplica tanto para bajista, para como esperarla como una opción de ventas o para esperarla como una opción de compra. Siempre todo intento de llegar a mitigar esa posible base de la mecha y que el precio no llega va a ser formación de liquidez para el precio. Es así como nosotros podemos interpretar la liquidez a través de una única vela, que comprendemos su formación, dónde abrió, dónde cerró, que nos dice a nosotros que efectivamente podemos estar tomando decisiones de diario, desde H4, H1, por ejemplo, sin necesidad de ir más abajo de eso. ¿Hay dudas hasta acá? ¿No hay dudas, Leo, en el chat?
Todo claro. Ok, por aquí les puse un gráfico de líneas para que puedan verlo, porque en el gráfico de líneas, ¿quién de ustedes en algún momento escuchó decir de los key levels? ¿Se recuerdan? Yo no marcaba un montón de key levels antes. Yo recuerdo cuando yo los conocí, inclusive en redes de mercado ni sabía qué era. Después en otra academia conocí qué eran los key levels, pero nunca entendí para qué funcionaban. Con el paso del tiempo ya me di cuenta para qué funcionan. Al final el mercado lo que tiene son soportes y resistencias. A raíz de esos soportes y resistencias nace la oferta y demanda. Y obviamente, para que esa oferta y demanda funcione es porque debe existir en el mercado, pues liquidez. Entonces, es a través de un gráfico de líneas que nosotros podemos distinguir con mayor claridad esas zonas de resistencia, soporte o soporte resistencia, como quiera decirlo. Este ejemplo que yo estoy poniendo acá en un gráfico de líneas, ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista de un gráfico de barras y un gráfico de Henkinachi, para que vean cómo efectivamente hay una confluencia. Entonces, aquí la invitación que es, busca una confluencia, no solamente quedarte con el gráfico de la japonesa, ok, le puedo meter una confluencia con Henkinachi, check. O le puedo meter una confluencia con líneas, check. O le puedo meter una confluencia con barras, check. Entonces está dando un soporte, sin referirme a la palabra propiamente soporte, digamos que un sustento a esa formación de esa zona en ese momento para que sea efectivamente atractivo ese sector para que el precio me reaccione. Claro está acá, esto tiene que ir sumado a un tema, la direccionalidad que yo ya traigo, obviamente, pues confirmado haciendo el bias sobre esta zona para poder efectivamente tomar decisiones ahí. Entonces, por ejemplo, esto que tengo en pantalla, si ustedes logran ver, yo lo que hice fue trazar únicamente uno. Claro que podemos encontrar más en la gráfica, pero quise trazar únicamente uno donde es que se da la zona. Y este punto que puse acá es el intento que tuvo llegar y no pudo, como que actúa como liquidez. Y miren lo que tenemos por acá y lo que tenemos por acá. Si o no confluye. Ahora, puede ser que alguien me diga, y voy a poner un ejemplo acá, vamos a ver. Digamos que alguien trace algo así. Pero es que ahí lo quebró, ahí lo rompió, tal cosa. Vamos a ver, muchachos, si ustedes recuerdan y llevan esta teoría atrás de los key level, existen diferentes tipos de key level. Existe el key level que toca el punto así perfecto, por ejemplo, que hace así. Existe el que sobrepasa, como este ejemplo que está acá, y existe el que queda un poquito lejano. Entonces, al final todos son key level. El tema es poder entender esta congruencia que existe o esta coherencia entre lo que es el contacto, la oferta y demanda. Y obviamente que exista liquidez de por medio, porque si no hay liquidez de por medio, ¿viene qué va a ser el precio? Va a seguir disparado sobre la dirección que va en ese momento porque no tiene la liquidez necesaria, ocupa seguir caminando para producirla y en efecto buscar una zona donde realmente sí pueda reaccionar. ¿Quedamos claros con este tema acá? ¿Para qué le sirve el gráfico de líneas? Ok, vamos a ver un momentito para leerlos. Ahí les puedo pasar una imagen de los key levels, sí, si no se acuerdan cómo son, yo se las paso, no pasa nada. Todos se los voy a pasar a través del WhatsApp para que sepan cómo son los key levels, tienen diferentes nombres ellos. Para mí, más allá del nombre, lo que me importa es que aprendan a identificarlos, ¿no? Y aprender un poco más de conceptos ahí teóricos que en efecto no nos vienen a dar pues como mucha fortaleza. Ya vemos que aquí he tratado de irles aclarando ese montón de nombres que utilizan, pero al final no es el montón de nombres, es la comprensión de ellos. Para el gráfico en línea se configura solo con apertura y cierres o también con máximos y mínimos. Eh, ahorita vamos al gráfico, ¿ok? Está bien, ahorita vamos a ver esto. Listo, a ver cómo se configuran estos gráficos. Ok, aquí puse líneas, es la L, obviamente barras es BR, HA es Henkinachi, porque vamos a ver la secuencia de uno y de otro. Aquí está el gráfico en barras. Este gráfico en barras que está acá, si logran ver, tiene cada barrita, o sea, cada línea que va así, cada línea de estas, tiene en efecto, pues una línea aquí chiquita y una línea acá, que es donde abre y cierra, abre y cierra, etcétera, etcétera. Entonces, este punto que vemos aquí morado es el punto que yo tenía en la otra. Vea cómo efectivamente, si nosotros nos ponemos a apreciar, esto aquí era la liquidez y había quedado mitigado. Quiere decir que si ahí estaba mitigado, entonces yo tengo que venir a buscar dónde está mi zona de interés. Y la zona de interés es todo esto, pero yo lo que hice fue buscar el punto sensible, todo esto que corresponde a esta vela. ¿Por qué el punto sensible? Porque pese a que yo aquí no tenía claramente como un imbalance o como quieran llamarle, fue la vela previa que me absorbió liquidez antes de darme la expansión como tal, ¿verdad? Antes de que el precio estirara. Entonces es mi punto de interés. Pero mira, es que aquí usted marcó esta de liquidez, pero aquí también hay, bueno, no importa. Pues qué bendición que tiene ambas.
Entonces, pues marque ambas. El tema es que tenga liquidez previa a la zona que cumpla con las reglas de la liquidez, ¿verdad? Porque no me sirve la liquidez que está a los 60 pips, ¿verdad? Y efectivamente, pues aquí se da la entrada y el precio se va alcista. Miren cómo el precio se va alcista. Ahí sigue la continuación totalmente alcista el precio. Creo que fue en un gráfico de diario, por el que me está preguntando. Si no me equivoco, fue en diario, sí, efectivamente. Sí, fue diario. Y aquí estamos en un gráfico de velas Genki-Nachi. Yo aquí sí puse el indicador para que lo vieran, ¿verdad? Pero como les digo, puse, perdón, el gráfico de Genki-Nachi, pero pueden utilizar el indicador como les digo. Lo puse para que vean como la diferencia entre una vela japonesa y una vela Genki-Nachi. Normalmente si usted utiliza el gráfico de Genki-Nachi, en el Trading View no vas a poder cortar el gráfico, por eso también utilizo un indicador, porque con el indicador puedo cortar mi gráfico y hacer backtesting midiendo Genki-Nachi. ¿Ves? Entonces lo que hice fue buscar pues una optimización en este caso del paso a paso. Aquí está la vela que les dije que tomó liquidez, ¿cierto? Aquí se ve la toma de liquidez. Aunque yo no puedo leer imbalances y demás temas de acción del precio en un gráfico de velas en Kinachi, lo que yo sí puedo leer en Kinachi es que en algún momento aquí tuve un retroceso válido, el precio quebró, este quiebre tienen que validarlo con velas japonesas, de ahí a que yo lo utilice el indicador en japonesas, porque de una vez en japonesas puedo ver el quiebre sin necesidad de pasarme a un gráfico a otro. Lo que hay que hacer es reducir pasos, esto hay que hacerlo simple. Y aquí está el impulso. Yo aquí traje una matriz de precios, no sé si logran verlas, y aquí está el 50%. Todo esto aquí, si lo veo en un gráfico, velas japonesas, está mitigado. Y como no tengo nada mitigado, me enfoqué en la vela que tomó liquidez antes de que me hiciera la ruptura el precio por acá. Y es esta vela que está acá. Y esta era mi liquidez que se ve más notoria ya. Y efectivamente está la entrada. Miren cómo el precio vino, subió, vino y por ahí después se fue. ¿Logran ver o visualizar bien estos gráficos? ¿Hay alguna duda al respecto? Vamos a verlos. Por aquí. No tengo a nadie esperando, ¿verdad? No. Ok. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Sí, sí, ahora les paso las imágenes. Ahora se las paso por ahí. No crea que se me han olvidado. Aquí también quería mostrarles algo más. Ahorita vamos a irlo a ver en otra imagen. Pese a que yo aquí pude haber entrado en compra, es importante que si nosotros leemos lo aplicado el día de ayer y pueden después hacer el ejercicio de esta imagen, y ahorita les voy a mostrar una imagen más de cerca, también me va a permitir poder vender. Yo vendía el objetivo más cercano, que era este que estaba acá, pero si ustedes comprendían que este era el punto importante, fuerte, pudieron haber seguido haciendo todo más de entradas, que aquí hay una entrada, aquí está la liquidez, y seguir vendiendo para allá. Y vean que esta entrada que se da aquí es precisamente una de las que estamos hablando hoy, ¿verdad? Que está sobre un nivel del precio, sobre un nivel del precio, ¿ves? Que no ha sido, pues, no había sido aquí fue muy poco, muy poquito tocado, la verdad. No me gusta. Y esta liquidez que se ve así, vea cómo el precio viene, sube, baja. Eso es una liquidez válida. Si no se ve este sube, baja, pues efectivamente no es una liquidez válida, ¿verdad? Pero no me sirve la otra liquidez, sí te sirve, pero no tiene la misma importancia. Y nosotros, más allá de importante, más bien estamos buscando relevancia. Eso es lo que nosotros buscamos. El 92% que les hablaba ayer de certeza a la hora de medir esto, este 92% de certeza, si ustedes lo suman inclusive desde una sesión asiática, les aseguro que les va a medir el mismo 92% de certeza. Pueden aplicarlo en cualquier sesión, en cualquier horario, cada quien establece sus reglas. Si a usted solo le sirve operar a Asia, pues vaya y mida esto en Asia. Si a usted solo le sirve operar a Londres, pues vaya y mida esto en Londres. Si solo te sirve Nueva York, pues vaya y mídala en Nueva York. Mira, es que definitivamente no me sirve ninguna de esas, tengo que hacerlo en Sydney. Ok, mida Sydney y no pasa nada. Te va a funcionar si lo mides de una manera correcta y tenés la data. Esta es la parte alta del gráfico anterior que veíamos. ¿Recuerdan? Ahí está la parte alta. Entonces tengo la figura número 1, que es esta que está por acá, y tengo la figura número 2, que está por acá. Si nosotros unimos la información del paso a paso que vimos en el día 1, o sea, lo que vimos ayer, de comprender dónde abre y cierra el precio, y de acuerdo a los patrones que vimos dos ayer, por ejemplo, de cuál es la lógica proximal de lo que podría ser el precio, efectivamente, sumado con lo de hoy, nosotros podemos venir a tomar decisiones. Esto también es un gráfico de diario, por ejemplo. Entonces, acá el precio, eh, pues a nosotros nos había, desde luego, bueno, al que quiere leer las velas y demás ahí, como quiera leerlas, pero por ejemplo el precio yo lo que logro leer es lo siguiente: absorbe liquidez, tenía esta liquidez por acá, ¿verdad? Absorbe esta liquidez por encima y después viene esta y ¿quién dominó? Dominaron los vendedores. Desde luego me está diciendo el precio que venda.
Si absorbe por arriba, yo sé que deberían de venir vendedores. Y justo vienen estos vendedores y dominan y me están haciendo un quiebre. Entonces ahí me dejan una sensibilidad como tal. Entonces, esta sensibilidad pues se marca desde luego, ¿verdad? Aquí pueden ver otra absorción más de liquidez que hace el precio. Y en efecto, después si ven el resultado de esto, aquí está la orden. Pum, pum, pum. Eso es un trade de 3 días. ¿Ok? Eso es. Por ahí es. Yo marqué la zona en diario, perdón, y esto lo ejecuté creo que en 1 hora, por ahí así. ¿Ok? Porque pueden ir reduciendo esa área, esa zona de trabajo. ¿Logran comprender esta visualización de lo que está aquí marcado? Absorbió, deja mecha fuerte arriba. Vea que es más fuerte la mecha arriba que abajo. ¿Ok? Si esto es más débil, esto es liquidez. Quiere decir que tiene que venir presencia de vendedores. Estos vendedores venden y a su vez tomaron esta liquidez. Si a su vez tomaron esta liquidez y esta vela es muy amplia, ojo, es muy amplia, no es que él va a devolverse todo, se va a devolver un porcentaje porque se absorbió algo de liquidez, pero es demasiado el dominio de vendedores como para que me retroceda de un solo golpe, como decir que me hubiera hecho algo así. No lo va a hacer porque es demasiado este volumen. Esto fue muy abrupto para el precio, le costó demasiado desde un punto de vista de dinero, no de esfuerzo, de dinero, ¿ok? Y después acá, obviamente, pueden observar que hace más barridos de liquidez. Yo no los marqué, pero los pueden ir observando. Más barridos de liquidez. Absorbe liquidez, el precio ocuparía subir y efectivamente intenta subir, ¿verdad? Y vuelve a barrer aquí por encima. Por eso es que logra sobrepasar el nivel, porque como ya pasó el nivel para abajo, voy a ir a buscar el nivel por la parte alta del precio. Uf, pero pude haber comprado acá. Bueno, yo no lo marqué, no me recuerdo tampoco si había una zona acá, pero si te da para comprar, puedes comprar efectivamente ahí. Este nivel de acá, el precio se puede reducir más para los que gusten. Por ejemplo, la vela que tomó liquidez fue esta de acá, un ejemplo. Esa la pueden tomar, a considerar y reducir más. ¿Ves? Si ustedes lo requieran. Yo no lo reduje porque yo lo que esperé fue que me fabricara liquidez dentro de la zona. Entonces yo lo que espero es que el precio me absorba obviamente pues esa liquidez. Eso sería por ahí. Ok, vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿O todo claro? Ok, vamos a ver. Entonces, muchachos, en cuanto a las entradas, porque yo me imagino que todo el mundo está pensando cómo entro y qué hago, ¿verdad? Ok, entonces veamos por lo siguiente. Vamos a poder nosotros identificar dentro de una vela, siempre tenemos que identificar eso. No es que lo van a marcar y van a hacer ese montón de dibujos, ¿por qué no? Pero siempre dentro de una vela nosotros vamos a tener diferentes partes, por así decirlo. Entonces, en la parte del centro, esta parte del centro de la vela es el POC, es el punto de control. Es aquí donde estuvo todo el control total o el dominio total sobre las transacciones, ¿cierto? Entonces, a partir de ese POC pueden empezar a buscar su punto sensible. ¿Dónde creen que está el punto sensible? ¿Dónde abre o dónde cierra el contrato? ¿Qué les dice la lógica? ¿Dónde abre o dónde cierra el contrato? Ahí lo que tienen que hacer para que se les facilite, supongamos que hubiese una mecha acá. No, esa mecha no me gusta, voy a hacerlo diferente. Digamos que hubiera una mecha aquí, supongamos que esa es la mecha. Bueno, eso me quedó ahí como un dibujo raro, ¿verdad? Ok, esa mecha de ahí, supongamos que hubiera ahí, lo que ustedes tienen que identificar, si tienen duda también, otro tip por acá, para saber si es donde abre o donde cierra el precio, identifiquen. Si yo lo que estoy buscando es ventas, busque dónde quedaron atrapados los últimos, ¿qué? Supongamos que está buscando ventas, porque la intención dice que es ventas. Tú tienes que buscar que donde quedaron atrapados los últimos, ¿qué? Los últimos compradores, los últimos vendedores, ¿o qué? Ujú, porque pues si eso es un equilibrio, no tienen una entrega eficiente del precio, ¿cierto? Y si son compras, pues obviamente la viceversa. Eso es lo que pueden hacer también si tienen la duda de ello. Y obviamente a partir de este punto de control, eso no excluye, ojo, para aquellos que tienen dudas o demás, que es que no va a reaccionarme en toda la vela. No, sino que aquí predomina un punto de control, una fuerza ahí como central, como si fuera la gravedad de la vela. Y obviamente la sensibilidad está hacia el lado externo, ¿de acuerdo? Pues a la zona que yo estoy buscando interés o si es oferta o demanda, no vaya a ser. Y si alguien tiene dudas o algo, por ejemplo, yo, Verónica Chacón, si esta vela es muy grande, por más que yo baje H1,
yo sí hago una consideración de mi 30%. Ojo, mi 30%, no estoy hablando del 25%, un 30% de la vela, ¿ok? Para poder ejecutar ahí, desde luego. Y voy a buscar poner mi stop loss por encima de mi punto de control o aquí, por encima del punto de control o en la parte alta que les dije. Ahí es donde lo voy a buscar poner. Para eso es que se buscan el POC y el punto sensible, para usted saber cuándo entra, cuándo sale, dónde pone su stop loss y dónde pone su take profit. Toda vela va a tener un punto de control. No todas tienen un punto sensible, pero no precisamente todas tienen el punto sensible sin mitigar. Entonces tienen también que ampliar el ojo y saber cuál tiene ese punto sensible sin mitigar y cuál tiene el punto sensible pues mitigado. Claramente va a ser atractivo el que está sin mitigar. Entonces, digamos que usted entró en trade y está en venta y quiere saber dónde pone el take profit. Bueno, si ya está mitigado, quiere decir que efectivamente sí va a pasar por ahí, ¿verdad? Si debajo de ese punto mitigado hay una liquidez, bueno, déjalo a la liquidez, la va a absorber, ¿ok? Si está sin mitigar, ok, va a llegar ahí. Entonces déjelo ahí exactamente donde tiene que mitigarse, porque ahí es donde va a dar una reacción y puede darte una corrección o similar. ¿Tá? Si no tenés ningún punto sensible porque no lo hay y todo está ahí, pues clarísimo y tienes duda de ello, puedes buscar la liquidez más cercana. Igual cuando hablemos del juego de liquidez, vamos a hablar de eso al respecto. ¿Cuál liquidez es importante si yo veo un montón de liquidez? ¿Cuál de todas estas cercanas, porque tengo tres formaciones, es más importante para yo establecer dónde pongo mi trade profit? ¿De acuerdo? ¿Hay dudas acá? Porque a veces lo que dejamos a un lado, porque es importante, pues es que me están preguntando que por qué entrar y salir. Ok, porque a veces a nosotros solo pensamos en cómo entro al mercado, pero no sé cómo salir. Y créame que es una de las partes más importantes. ¿Cómo salgo? ¿Cómo aseguro mi ganancia? ¿Cómo sé si se va a devolver o no se va a devolver? Y sí se puede bien predecir. Si usted lee la acción del precio y la apertura y cierre de velas y comprende estas aperturas que le dije, a los patrones que estábamos viendo ayer, pues podrá identificar si efectivamente el precio se va a devolver, por ejemplo, a rellenar ese imbalance o no, o a tomar esa liquidez o no. Se los aseguro que lo pueden hacer y sabrán si el trade se protege, no se protege, o si tiene que cerrarlo, porque puede ser que la acción del precio le diga que definitivamente ya entramos mal y hay que cerrarlo. O si eh, toma un 80% de la ganancia, deja correr un 20%, yo normalmente tomo el 80% y dejo correr el 20%. Y hay trades que efectivamente solo me mantengo en break-even, por ejemplo, porque el precio me dice que definitivamente no tengo que cerrar el mismo. Si usted utiliza por sistema, porque así le funciona, por ejemplo, que cuando lleva un 1-2 protege el 1-1 y te funciona, está bien. Eso está bien si te funciona. Pero si usted utiliza, por ejemplo, que cuando usted lleva un 1-2, usted protege el 1-1-1, pero el precio llega y siempre te saca con el 1-1, revisa qué estás haciendo. Hay algo que mejorar. ¿Ok? Porque estás haciendo el análisis para ganarte un 1-3, por ejemplo, y el 1-2 proteges el 1-1 y siempre se te devuelve y te saca el 1-1. Bueno, ¿esto te frustra, no te frustra? ¿Estás haciendo efectivo, no te estás haciendo efectivo? ¿Qué vas a hacer? Entonces yo lo mando a decir que se estudie estos dos conceptos y empieces a ver qué parámetros puedo utilizar de acuerdo a estos dos conceptos para poder establecer puntos de entrada, salida, stop loss y take profit y la lectura que hicimos ayer para saber si el precio va a retroceder o no va a retroceder, ¿verdad? O manipular o no manipular, como ustedes quieran utilizarlo, pero ya dijimos que esa palabra es muy, prostituida. Otras consideraciones en cuanto a entradas, bastante importante acá. Yo aquí les puse algunos ejemplos, pero estos ejemplos yo no le voy a decir cuál es preferido y cuál no es más preferido. Yo, Verónica Chacón, ejecuto 100% por absorción de liquidez. Rara vez utilizo otro patrón que tal vez por A o por B vi que se formó, pero no es porque yo lo ande buscando, pero sí lo reconozco porque lo he estudiado. Entonces, a la hora de hacer entradas, es muy importante que estructure este, un modelo de entrada. O sea, definitivamente tengo uno que es el estrecha. Porque si tenés 6 modelos de entrada estructurados, probablemente vaya a haber un colapso ahí de información. Entonces, ves esos patrones por todo lado, porque en realidad el mercado son puros patrones y no sabes dónde ejecutar. Y peor aún si tienes dudas con varias zonas y no sabes cuál de todas las zonas. Entonces, por ejemplo, a una vela envolvente. Cuando me refiero a vela envolvente, me refiero cuando hay un dominio compradores. ¿Se acuerda el ejemplo anterior que vimos? Hermanos, vamos a devolver. Este. A ese me refiero. ¿Ves? A eso. Y cuando me refiero a la absorción de liquidez, es obviamente porque el precio pues está haciendo un barrido de una liquidez, ojalá mayor o medium, para yo efectivamente aprovechar a favor de este movimiento. En este caso, pensando que me absorbió liquidez de un máximo, ¿verdad? Si es para un mínimo, pues obviamente busco compras, ¿verdad? No vaya a ser.
Eso por absorción de liquidez. Creo que son los dos más bonitos. Les puse vela envolvente para que me entendieran, pero es ver si dominan los compradores o vendedores y la absorción de liquidez como tal. Hay otros patrones, claro que sí. Llámese que usted vea la MW, llámese que usted vea el CHOSH. A mí me ha pasado que yo llego y veo este patrón y me lo está retesteando en una hora, un ejemplo, y pues ejecuto efectivamente. Porque me confluye dirección y demás, y tal vez lo confirmé, no sé, con Genkinachi y con gráfico en líneas, entonces ahí puedo tomar la decisión. Ok, vamos a ver. Listo. Ahora, otro más por aquí. Sí, es que son los acrónimos que yo utilizo para no poner tantas palabras por aquello. ¿Ves? Ahora, se tiene en cuenta, vamos a ver, aquí puedes tener en cuenta el cierre de los horarios de 4 horas, es decir, cada 4 horas sería lo ideal para confirmar especialmente zonas si no dominas diario. Ojo, si no dominas diario, ¿y cuál es ese patrón que estás leyendo? ¿Cuál es el patrón? Por ejemplo, yo sé que Taring y me tomo el permiso, lo hace 100% por absorción. ¿Ves? Y le funciona así. ¿Ok? Ahora, el patrón, ok, que eso las velas de 4 horas, pero como les digo, o sea, esta es mi recomendación. Lo pueden hacer en diario y en una hora. Yo utilizo todas porque a mí me funciona y, y me gusta la versatilidad. Pero si usted quiere quedarse con uno exclusivo, 4 horas. Si a usted le es muy tedioso esperarse a ver la acción del precio en 4 horas, pues hágalo en una hora. Eso es. Pero la acción del precio se puede leer en todas las temporalidades. 4 horas, una hora, diario, semanal, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ahora, el patrón puede ser, como dice acá, lo vuelvo a repetir, diario 8481, por esta es la que yo recomiendo si no lo dominas. Si efectivamente no puedes con 4 horas y si haces scalping o vas por 20 pips, vas por 15 pips, 10 pips, utilice H1, ¿ok? Diario, correlaciónelo con H1. ¿Ok? Y de ahí lo puedes hacer. O sea, quedas con dos temporalidades al final. Puede serlo diario, H4, H1. Y esto no necesariamente significa que el parámetro que yo voy a utilizar para el stop loss es súper amplio. No, no, no. O sea, como les dije, en diario puedes tener 15, 6, 9 pips, que es lo mismo que yo he tenido. Entonces le hablo por lo que he tenido. Y esto obviamente es basado de acuerdo a los puntos de reacción que nosotros vimos. ¿Cómo se definen esos puntos de reacción? ¿Dónde está el POC? ¿Dónde está el POE? Etcétera, etcétera. ¿Dónde está el PSH? ¿Dónde está el PLH? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas? Y por aquí le voy a poner algunos ejemplos de unos trades, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, marcando patrones ahí, por ejemplo, puntos sensibles, etcétera, etcétera. Aquí el stop lo ideal es que estuviera por acá. ¿Por qué? Porque esta vela fue la que absorbió liquidez. Claramente el precio no va a subir más de esta vela, por ejemplo. Vamos a ver acá también. Aquí hay otro. Este era el punto sensible de aquí a acá. El stop loss en este caso, esta fue la que absorbió liquidez. Este es un inducement, entonces póngalo por encima del inducement como tal. Por ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver por acá también hay otros. Y aquí está el patrón, véanlo por acá, pin. El stop loss tiene que ir por encima del inducement en la medida del posible porque, no mentiras, en este caso tiene que ir por encima, porque aquí hay altos iguales. Entonces tiene que ir por aquí el stop loss y este era el punto sensible, etcétera, etcétera. Y ahí va el trade. ¿Ok? Vamos a ver, muchachos y muchachas, vamos a ir un momentito al gráfico, ¿ok? Vamos a ver, porque me preguntaron algo al gráfico en líneas y la verdad es que no les copié qué es lo que me decía muy bien. Vamos a hacerlo en un gráfico de 4 horas. Y ahí me avisan cuando ven la pantalla. ¿La ven? Que me hablaban de configuraciones. Vamos a ver el gráfico de barras. Vamos a ver. Vamos a ver primero el gráfico de barras. Ah, bueno, para los que no saben, bueno, pues obviamente barras, bueno, están las velas huecas, por si alguien sabe leerlo, decirme muy bien las velas huecas también. Están las barras, están las velas japonesas y están las líneas. ¿Ok? Y aquí está el Genki H, ¿verdad? Por ahí. Entonces, vamos a ver. Genki Nachi, si lo utilizan aquí, ahí está la reproducción, dice. Estaba haciendo backtesting yo. Eso fue. Ok, si Genkinachi, bueno, ahí se dieron cuenta que no puedo poner Genkinachi si estoy en reproducción de barras, pero si ustedes se pasan a Genkinachi y ven que el gráfico se ve más tupido, yo no lo utilizo acá porque, por ejemplo, esta mecha precisamente no es una mecha en un gráfico de velas japonesas, puede ser un cuerpo. Entonces yo como tal lo que hago es que le pongo el color
a la vela, al gráfico japonés para poder ver esa acción del precio. Vamos a ver acá. ¿Ves cómo varió? Aquí hay cuerpo y allá era mecha. Entonces, al final lo que Genkinachi me dice a mí es realmente donde cerraron esos contratos y demás, pero a mí me interesa ver las velas, porque yo no estoy leyendo acción del precio por Genkinachi que se lee diferente. Y para que yo una premisa, para que me están preguntando ahí en privado, me mandan mensajes directos, todo me está mandando mensajes directos, ¿qué será? Que les da vergüenza que los escuchen y los vean y los lean. Todos me han escrito, muy poquitos así en general. La vela Genkinachi se lee diferente, al revés de la vela japonesa, por así decirlo. Mientras que una mecha en vela, vamos a ver, en vela japonesa, me representa a mí empuje compradores. Bueno, veamos este ejemplo específicamente. Si yo lo estoy viendo en un gráfico japonesa, representa que los compradores están empujando. Y aquí más bien la presencia de mecha abajo representa que hay presencia de vendedores. Se lee prácticamente a la inversa como tal. Pero no nos vamos a meter en ese tema porque yo utilizo este gráfico. Y a este gráfico pues le pongo el indicador por acá y le pongo los mismos colores, que obviamente estos mismos colores son, en este caso son el 4 y el 5. Tienen que ir de acuerdo al mismo color de mis velas japonesas, si no se les van a ver como velas huecas. Y no sabemos leer velas huecas, ¿verdad? Entonces, para ahí se los recomiendo. Si usan el gráfico de líneas, pues obviamente no van a ver las mechas. ¿Ves? Por ejemplo, esta mecha de acá. Digamos que estuviera marcado esto aquí. Entonces ahí no ven las mechas. Entonces tienen que tomar en consideración eso. Línea les va a servir efectivamente para ver quiebres, ¿verdad? Para ver quiebres o para que el precio les indique si ya empezó el retroceso. Para el que le cuesta leer la doble estructura, puede utilizar el gráfico en líneas también. ¿Ves? Puede utilizar el gráfico en líneas. Y las velas en barras son estas que están por acá. Que en efecto la configuración que yo les decía es la siguiente. Si vienen aquí a la tuerquita, ¿verdad? Y les salen. ¿Ves que aquí dice barras con el máximo y mínimo del cierre HLC? ¿Cierto? Entonces tienen que tener cuidado. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Claro que casi no se ve porque yo uso colores muy claritos, pero ustedes le ponen el color que ustedes quieran. Esto es el rango de Asia por aquello. Por si quieres se los quito. Ahí está. Entonces se vienen por acá. Sorry. Se vienen por aquí. Y si a esto le ponen aquí, ¿ves que solo le cierra solo le ponen los cierres? ¿No ven? No le ponen las aperturas, entonces tienen que tener cuidado ahí. Yo lo dejo con las aperturas. ¿Ves? Si quieren las barras gruesas, las hacen así. Si las quieren finas, las hacen así. Para mí gruesas no me gustan muchísimo, no sé, siento como que, no sé, eso parece como un poco jeroglíficos, ¿ok? Ahí lo pueden poner. Eso es. Ahora, un gráfico de líneas. La configuración, no sé, alguien me preguntaba algo de la configuración. Por los precios de cierre, dice. Alguien me preguntó, creo que fue Gabriel. Los deja con el cierre, porque lo que vas a leer es la narrativa, la acción del precio. Pues, si los hace con apertura, pues va a tener variaciones. ¿Vio cómo varía el gráfico? Varía un montón. Entonces te va a abrir te va a marcar solo las aperturas de velas, no los cierres de las velas. Entonces tienen que tener cuidado con eso, tienen que revisar que eso lo tenga bien configurado. Si le vas a poner máximos y mínimos, por ahí va a haber una variación. Vea, voy a pasarme para acá. Voy a poner esto aquí, un ejemplo. Y voy a poner este acá. ¿Ok? Y voy a pasarme el de líneas. ¿Ves? Entonces ahí puse un máximo. Entonces si yo le pongo máximos, él me va a marcar la línea desde el máximo, pero me deja el mínimo botado. Si yo le pongo el mínimo, pues él me va a marcar el mínimo, pero me deja el máximo botado. ¿Ves? Entonces lo que nosotros buscamos es un equilibrio y lo haces con el cierre de las velas, que no te marque ni la mecha arriba ni la mecha abajo y pueda leer realmente dónde está el cuerpo para que yo confirmar un quiebre estructural y demás. ¿Ok? Estamos. ¿Queda claro este gráfico de aquí? Esto es ponerle más menos 2. Ahí le puedes poner HLC, pero tampoco queda igual el similar. No me gusta. ¿Ves? Ahí para el que me está preguntando. Pero lo hacen por el cierre. ¿Queda claro? Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sabían todo eso? Y revisen que lo tengan bien configurado, porque si no está bien configurado van a tener discrepancias. Y lo que a nosotros nos sirven son los cierres. ¿Por qué? Porque la acción del precio se lee con el cierre, no con apertura, ¿verdad? Tú puedes dar una comprensión correcta de la acción del precio con el cierre, no con apertura a la vela. Usted no sabe cómo va a terminar la vela, tiene una idea de lo que puede suceder, pero no sabe cómo va a terminar. Vamos a ver,
Les quedo viendo el tema a la práctica, se las paso durante el transcurso del día. No sé si tienen alguna consulta ahorita para aclararlo. ¿Cuántos son? Ah, bueno, ¿cómo leer un imbalance? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, por ejemplo, vamos a ver y vámonos para acá. Pues aquí se ve uno muy chiquito, pero tal vez alguien tenga dudas de dónde puede esperar una zona y quiere confirmar si esto es un punto sensible y efectivamente hay un imbalance previo. Entonces ahí lo pueden operar. El gráfico en línea se ve ahí. Hay un contacto que no está acá. Entonces yo posiblemente pueda decir que efectivamente tengo una sensibilidad promedio entre esta área. Porque aquí empieza el imbalance y por aquí me da con el gráfico en líneas. ¿Ves? Esto es lo que hago y no precisamente todo esto de acá. Como que voy reduciendo el área de trabajo. Vamos a ver si algunos del peso haya reaccionado. Ah, bueno, y lo de los key levels son estos. Vamos a ver, por aquí pongamos un ejemplo. Esto no importa si está 300 pips, 400, 800, 900 o 1000. Pero, por ejemplo, aquí sobrepasa. Aquí sobrepasa. Y no importa, está bien. Eso es porque posiblemente tuvo que ver el precio que tiene que ver aquí algo a la izquierda. Vamos a ver a la izquierda qué hay. Y mira que a la izquierda que había, pues puntos de liquidez, obviamente. Liquidez, liquidez. Y el precio que va a buscar, obviamente. Y por eso tenía aquí una piscina de liquidez, la absorbió. ¿Se posiciona en qué? En este punto que está acá. Ese punto que está ahí. Entonces vean ese punto, cómo lo marca. Pero es que ese precio ya había sido mitigado, esa sensibilidad, esta de aquí, ya había sido mitigado. ¿Cómo sabes? ¿Por qué lo marcas? ¿O marcas toda la vela? ¿Qué haces? Ok, vamos a ver. Cuando él ya fue mitigado aquí una vez, entonces le voy a dar importancia, obviamente. Hago una fusión entre la sensibilidad que quedó botada anteriormente y la sensibilidad que está posteriormente. Yo sé que está en un gráfico que es muy grande a diario, pero ahí puedes tomar, obviamente lo aplicas en otra temporalidad. Y vas por el objetivo, en este caso de al menos la piscina liquidez. Si el precio no tiene la posibilidad de llevarse la piscina liquidez, como en este caso, posiblemente es porque nada más ocupe llegar al mismo para poder rebotar nuevamente otro punto y posteriormente de ese punto poder romper la estructura. Eso es lo que hace. Si no absorbe la piscina liquidez, es porque ocupas para romper la estructura. Vuelvo a repetir. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Igual cuando tienen un breaker, sí, ajá, vamos a ver. Tienen que tomar en consideración. Si usted va por acá, y el precio te rompió el breaker y estás esperando ese breaker, ok, vino y te dio aquí esta entrada a venta. Si irá por B te revierte, ¿verdad? Este breaker no es que volver a retestear, lo va a reventar, ¿ok? Lo revienta. Tiene que poner ahí con mucho, mucho cuidado. Igual cuando el precio hace algo así, bueno, digamos que aquí te hizo este breaker, ¿verdad? Entonces aquí está el breaker, digamos que vino y te dio entrada, digamos que después revertió y que siguió subiendo. Cuando él quiebra acá, ahí también tienes que poner atención a esta zona, ¿verdad? Porque eso es un mitigation ahí, al que el precio puede venir a buscar efectivamente. ¿Cómo sé dónde va a responder? Bueno, en este caso tenés que ver de qué forma quedó acá. Si expandió mucho, no expandió mucho, etcétera, etcétera. Cuando utilizan el disco Tom Premium y que lo trazan, por ejemplo, supongamos que esto lo trazó en 15 minutos, perdón, en una hora, en 60 minutos, y que usted está aquí, y pues efectivamente el precio va alcista, supongamos. Pongamos que esto fue algo así. Obviamente eso se le puede sumar todas las M's y W, ¿verdad? No vaya a ser. Yo no dejo ver la M y la W. Yo siempre lo busco, los giros. Al final los M's y W son puros giros en el mercado. Y que aquí el precio te esté confirmando, no sé, y alguien ve algo así, una W para comprar. Pero estoy en premium, ¿cierto? Pero espero este retesteo y compro. Ok, ponga atención. ¿Por qué el precio me hizo esta M aquí? ¿Por qué se devolvió? ¿Qué absorbió? ¿Cuál fue la intención del precio? ¿Qué me dijo la vela del día? Entonces te vas a dar cuenta si efectivamente esto o es una inducción y que luego te va a sacar, efectivamente nada más ocupaba sostenerse acá porque capturó liquidez para poder seguir, pero tienes que leer de dónde se originó este movimiento. O sea, el inicio de ese movimiento en la parte alta. Eso, ahí donde va a obtener la respuesta. Esta parte aquí. ¿Qué se origina a partir de aquí para que me dé esto? Y hasta dónde lo está impulsando y por qué. Y aquí lees nuevamente, ¿qué hizo el precio ahí? O sea, ¿qué hizo esa vela ahí?
cómo abrió, cómo cerró, la mecha que hizo, todo lo que vimos ayer, ¿de acuerdo? Porque sí, se pueden usar el disco tan premium. De hecho, yo antes les traje un ejemplo, el que les mostré antes en la presentación. Lo pueden utilizar. O sea, no es que tengan que quitarlo. Si les funciona, lo utilizan. Pero todo súper bien. No pasa absolutamente nada. Bueno, muchachos y muchachas, sería mi parte. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues los dejando y les quedo debiendo la información. De acuerdo. Nos vemos mañana. Bye bye. A la misma hora. Chao, chao.